Quiero que abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 30 y versículo 31. Y ahí vamos a basar el mensaje. Dice así la Escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y quiero hablar sobre el tema, los medios que Dios nos da para entender la Biblia. Nuestro versículo clave nos dice que aquel hombre funcionario que trabajaba para la reina de Etiopía, nos dice que él venía en un carruaje leyendo las Escrituras. Y el versículo clave nos dice: ¿pero entiendes lo que lees? Le dijo este hombre, hermano, llamado Felipe. Y aquel funcionario le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Y esta sencilla pero seria conversación nos trae a nuestra mente uno de los principios de la fe evangélica, y que cada cristiano tiene la responsabilidad de estudiar, investigar e interpretar la Biblia por sí mismo, bajo la dirección del Espíritu Santo. Cada cristiano, hermano, tiene esa responsabilidad de estudiar su Biblia, de leer la Biblia, de meditar la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. El creyente, hermano, no solamente tiene el derecho de interpretar la Biblia, sino que también es responsable delante de Dios de obedecer la palabra de Dios. No solamente debemos estudiarla, meditarla, interpretarla bajo la dirección del Espíritu Santo, sino también nosotros tenemos la responsabilidad de obedecer la palabra de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir esta palabra, interpretar la Biblia? Quiere decir, hermano, que tenemos el privilegio de entender el mensaje de las Escrituras, ayudados por el Espíritu Santo y a veces por algunos siervos de Dios. Eso es interpretar la Biblia. Entender el mensaje de las Escrituras, ayudados por el Espíritu Santo y también por algunos siervos de Dios que nos enseñan las Escrituras bajo la unción y dirección del Espíritu Santo. Eso es el poder entender la Escritura, entender lo que el Señor, hermano, nos dice a través de su palabra. Y probablemente usted se pregunte: bueno, hay un versículo ahí en la Biblia que dice que ninguna interpretación de las Escrituras es de interpretación privada. Bueno, eso es correcto, hermano. O sea, no es de interpretación privada que nosotros vamos a darle la interpretación que nosotros queramos a la Biblia. Aquí lo que Pedro, hermano, está diciendo es que ningún hombre tiene el derecho de interpretar la Biblia aplicándola a su manera, a su gusto o a su antojo. No vamos a poder interpretar la Biblia, hermano, aplicándola al antojo nuestro, sino a la iluminación del Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Ahora veamos, hermano, el ejemplo de este hombre llamado, bueno, no nos dice el nombre, ¿verdad? Era un funcionario de Etiopía. Y vemos este ejemplo, hermano, de este hombre que sinceramente buscaba entender la Biblia. Y vemos cómo recibió ayuda. También vamos a sacar algunos principios básicos de interpretación para cada uno o para nosotros, hermano. En primer lugar, vemos un hombre que buscaba entender la Biblia. Vea lo que nos dice en el versículo 27 al 30. Dice: entonces él se levantó y fue
hablando de Felipe. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Aquí vemos, hermano, a un hombre que trataba de entender la Biblia, que trataba de entender las Escrituras. Vemos a un etíope eunuco, alto funcionario y tesorero de Candace. Se dice que las cortes reales, hermanos, solía colocarse a los eunucos en un gran puesto de autoridad. Eso nos enseña que este hombre, hermano, tenía un puesto de elevada posición en el reino de Etiopía. No era cualquier hombre, era un hombre que trabajaba para el gobierno, un hombre de alto nivel, de un rango alto, hermano, de buena posición en el gobierno de Etiopía. Y dice que era un funcionario y tesorero de Candace. Esa palabra Candace era un nombre propio y un título de mucha autoridad en la corte real. Y se dice que el rey de Etiopía, hermano, era considerado como hijo del sol. Al rey de Etiopía se le consideraba como un hijo del sol, y por lo tanto era demasiado sagrado como para ocuparse de las funciones de gobierno. El rey no se ocupaba de las funciones del gobierno porque lo consideraban como hijo del sol, por lo cual se le daba a la reina madre el título de Candace. O sea, la mamá del rey de Etiopía era la que se le daba el título de Candace, la cual, cuando se le daba ese título, hermano, ese título la investiga como regente del imperio. Y vemos que así este funcionario de este relato ocupaba una responsabilidad muy importante en el reino de Etiopía. No era cualquier persona, era un alto funcionario. Y este etíope, que indudablemente, hermano, era un gentil piadoso y temeroso de Dios, había hecho una peregrinación a Jerusalén para adorar. Él venía a una de las fiestas judías. Él conocía, él leía las Escrituras. A él le gustaban las fiestas judías y desde Etiopía, hermano, venía a Jerusalén para adorar a Dios. Él era un hombre piadoso, él era un hombre temeroso de Dios y aún no había nacido de nuevo. Fíjese,